Bendito Padre, gracias te doy por este día en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Eterno, santo y bendito Señor. Usted, bendito Señor, ha ordenado este sermón. Por lo tanto, mi Dios, usted ayúdeme. Haga su voluntad, bendito Señor, que este cuerpo está dispuesto a hablar la verdad, lo que usted quiere que la humanidad sepa. Por lo tanto, mi Dios, todo está en tus benditas manos, Padre eterno. Estoy a tu disposición. Que hoy sea el Espíritu Santo tocando los corazones, bendiciendo a las personas, y aquellos que están enfermos sean sanados, sean liberados. Aquellos que están en los hospitales, que usted les dé un toque muy especial, sanándolos, liberándolos, dándoles un toque muy especial en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, háblanos en este día, te lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre bendita de mi Señor Jesucristo. Y te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para ser tu vocero en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, doctrinas de demonios. Ahora vemos y nos damos cuenta el por qué empezamos a predicar acerca del espíritu del anticristo. Continuamos el espíritu y sus levaduras y comenzamos a hablar de las levaduras. Todos esos temas van abriendo terreno para llegar a donde Dios quería llegar hoy. Y hoy vamos a ver, amados hermanos, que Dios siempre nos ama, Dios siempre nos quiere bendecir, Dios siempre quiere lo mejor para todo ser humano, pero el ser humano no quiere lo mejor, lo quiere obtener a su manera, y eso no es así. Toda la humanidad necesitamos de Dios. Por eso nosotros tenemos que decir, queremos voz de Dios, no voz de hombre. Por lo tanto, mi Dios, hágase conforme tu bendita voluntad en el nombre de Jesús. Ahora, démonos cuenta que la poca levadura leuda toda la masa. Y el plan del espíritu del anticristo le salió a la perfección. Él no se conformó con tener el dominio con los de afuera, sino se metió en las iglesias por medio de las levaduras, y tiene una multitud dentro de las iglesias que le están obedeciendo, oponiéndose a la palabra de Dios con tradiciones de hombres, dadas por espíritus engañadores para apartar a los creyentes de Dios, y sean dirigidos por doctrinas de demonios. En estos tiempos vemos que hay muchas doctrinas que están en contra de Dios. En otras palabras, hay muchas doctrinas
que contradicen la palabra de Dios. Y por esta causa estamos viviendo tiempos peligrosos, donde habrá falsos hermanos, falsos profetas, habrá falsos maestros, habrá falsos apóstoles y habrá falsos sacerdotes, que hablarán de herejías destructoras, negando al Señor, al nunca hablarles a la humanidad del plan de salvación, desobedeciendo al Padre Eterno y obedeciendo a su organización o concilio que pertenecen. Estos son tiempos peligrosos para todo ser humano, y es más peligroso que el COVID-19, que ha matado a mucha gente. Han muerto muchos fieles seguidores de Cristo, pero ellos no perdieron la vida eterna. Ellos se fueron al cielo con Jesús. Alabado sea Dios. En cambio, los que han seguido los que han sido engañados por sus líderes con doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios son todas aquellas cosas que contradicen la palabra de Dios. En otras palabras, si contradicen la palabra de Dios, están contradiciendo al Dios eterno. Y vemos, amados hermanos, de que estas doctrinas de demonios, quiero que usted sepa, tiene la humanidad que están perdidos totalmente, porque están infectados por el diablo. Y si ellos no se arrepienten y se salen de esa doctrina de demonios, ellos voluntariamente así lo decidieron. Y su decisión los hará que vayan al infierno juntamente con sus líderes. Es por eso que esto es más peligroso que el COVID-19. Entonces, amados hermanos, el tener doctrina de demonios es estar infectado, peor que el COVID-19, porque está muerto espiritualmente en vida. No puede responder para Dios. Y además de eso, después de la muerte, ¿sabes qué? Va a seguir muerto. Muerto espiritualmente en el infierno. Y si nosotros venimos a Jesús, entonces nosotros, por más que nos mate cualquier virus en esta tierra, nosotros heredaremos la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Mi propósito no es de atacar a nadie, sino darte a saber lo importante que tú eres para Dios. Amén. Que Dios no quiere que te pierdas, sino vayas al cielo con Él. Para mí me es difícil hablar este tema. ¿Cómo están llevando a algunas iglesias el Evangelio de Cristo? Una vez le pregunté a Dios, ¿por qué me usas así? Y Dios me dijo, porque tú hablas todo lo que yo te digo. Y en este día, Dios me ordenó hablar de este tema. Y como dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente, y Dios me dijo, tú habla claramente. Tú hablas claramente, porque yo voy a tocar esos corazones para que ellos me entiendan, ellos me comprendan, de que yo no quiero que ellos se pierdan. Yo no quiero que vayan a parar al infierno, dice Dios. Yo quiero que ellos sean salvos. Para eso vino mi Hijo Jesucristo, para salvarlos. Gloria al Señor.
hermanos, amigos, reciban este mensaje de parte de Dios. Dios los ama y yo también les amo. Y el amor de Dios no es como el amor del mundo, de que todo le permite hacer a los hijos. No, el amor de Dios es reprenderlo, disciplinarlo, porque el Padre al que ama, disciplina. Alabado sea Dios. Estas iglesias tienen multitudes de seguidores por todo el mundo y su creencia contradicen la palabra de Dios y Dios le llama doctrinas de demonios, porque la Biblia dice que cualquiera que le quite o le ponga a la Biblia su parte será quitado del libro de la vida. Amén. Acuérdate que la vida que estamos viviendo no es la principal, no es la verdadera, sino la vida verdadera es después de la muerte. Ahorita que estamos aquí en esta tierra, que estamos vivos, es el tiempo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros para que nosotros nos humillemos ante Dios y lo reconozcamos, a ver qué hacemos nosotros para Dios. Amén. Acuérdense que Dios paró el cronómetro y es el tiempo de los gentiles, de los que no somos judíos, porque Dios no quiere que tú te pierdas, sino vengas al conocimiento de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que hay en la mente de mi Padre, de que toda la humanidad reconozcan al Dios Todopoderoso, a Jesucristo encarnado en carne. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a comenzar a hablar de estas instituciones, pero hoy le vamos a llamar iglesias a como se llaman ellos. Estas iglesias, comenzaremos con los mormones y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que ellos no tienen a Dios, no tienen a Dios, y así hay tantas multitudes de predicadores que no están obedeciendo a Dios y están predicando doctrinas de demonios. Los mormones, amados hermanos, esta iglesia recibe el nombre de los santos de los últimos días, fundada en 1830 por José Smith. Este joven de 18 años, de 18 años de edad, tuvo una revelación en la que quedó convencido en que él había sido llamado para ser profeta del Altísimo, para fundar una iglesia verdadera. Pero nosotros sabemos que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que vuela es paloma. Entonces, amados hermanos, veamos de que todo esto que hablan los predicadores debemos de pasarlo por el filtro que Dios nos ha dejado. Y el filtro que Dios nos ha dejado es la palabra de Dios. Tiene que pasar por ese filtro para poder decir amén. Hay muchos que dicen amén a cualquiera, y al donde deben de decir amén nunca hablan. Gloria al Señor. Vemos, amados hermanos, de que este joven quedó convencido que tenía el llamamiento de Dios. La Biblia dice: probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios.
Entonces, probar los espíritus. Nos quiere decir Dios, pásala por el filtro que te dejé. ¿Qué filtro nos dejó? La bendita palabra que a Dios vive. Alabado sea Dios. Porque estamos en guerra espiritual, amados hermanos, y todo tiene que pasar por ese filtro. Porque han surgido muchos falsos profetas haciendo señales de sanidades y milagros para engañar a los escogidos, que hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para tenernos en su poder. Porque el espíritu del anticristo, escuche bien esto, así como el Espíritu Santo es la unción, el espíritu del anticristo les da una unción especial a ciertas personas para operar en ese espíritu, en la que convencen a la gente con gran facilidad, haciendo la mentira una verdad. Y yo he conocido a personas que les encanta la mentira y hablan y convencen a cualquiera como si ellos hablaran la verdad. Le dan más votos a aquel mentiroso que a aquel que les habla la verdad. Amén. Gloria al Señor. Vea, amados hermanos, sonríe, que el Señor les ama. Así que, amados hermanos, estos espíritus engañadores convencen con gran facilidad y hacen la mentira una realidad, en que la gente queda convencida. Le sacan el dinero a las gentes y la gente se queda sin comer, pero ellos se van contentos, amados hermanos, porque a la gente les encanta la mentira, el engaño, la traición hacia un Dios todopoderoso. Y todos quieren seguir a estas clases de personas. Y Dios le llama a toda esta clase de gentes doctrinas de demonios. Así que el mormonismo dice que la Biblia es insuficiente. ¿Ve usted? Observe esto. Y este hombre, según él, tuvo revelación para que fuera profeta ¿de quién? Del Altísimo. Y aquí está hablando en contra de la Biblia. Entonces, amados hermanos, aquí hay gato encerrado. Aquí está el espíritu de engañador, que les da doctrinas de demonios. Así que, amados hermanos, vemos que ellos dicen que la Biblia es insuficiente, que no contiene toda la verdad que Dios quiere darle a su pueblo, y que Dios llamó a José Smith para darle revelación que están al mismo nivel de la Biblia, y ese libro se llama el libro del Mormón. Y el libro del Mormón dicen que es tan palabra de Dios como la Biblia. Ven que el hombre se quiere comparar al Dios Todopoderoso. El hombre quiere pisotear a Dios y él hacerse el grande. Cuando, amados hermanos, cuando Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, amados hermanos. Entonces vemos, ellos dicen que el libro del Mormón es tan palabra de Dios como la Biblia. Este libro, fíjense nomás, este libro del Mormón contradice lo que Dios dice en su palabra. Y ellos dicen que el Edén, donde Dios puso a Adán y a Eva, estaba en Norteamérica. Ahora
ahora actualmente es el estado de Missouri. Vea usted tal semejante cosa tan endemoniada. Y la gente, los mormones lo creen. Pero gracias a Dios que nosotros estamos fundados en la roca que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. Entonces José Smith, a lo que hemos estado hablando, era el profeta de los demonios. Él era profeta de los demonios. Sí, y se metió en grandes problemas cuando dijo, y esto le encanta a la humanidad, cuando él dijo que el hombre debe de tener muchas mujeres, así como Abraham, y menciona la Biblia, así como Abraham y así como Salomón. Este tipo Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas o 300 queridas o amantes. Y dicen que así debería de ser todo servidor de Dios. ¡Qué tremendo! Así como David, que tuvieron muchas mujeres y citaban esta escritura en el libro de Isaías capítulo 4, verso 1, que dice así: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, y muchos sonrieron ahorita. Sí, pues les encanta la mentira, les encanta el engaño, no puede con la que tiene. Entonces, ¿cómo anda usted allí todavía? Queriendo quedar bien. Con la que debe de quedar bien es con la que tiene en su casa. No de verla de ganchete. Señor, yo creo que tú no me la diste. Creo que el diablo me la dio. Oh, mira nomás. Qué cosa tan tremenda. Y dice la palabra de Dios: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo a las mujeres: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ven, las mujeres dicen: no, solamente dame tu nombre, dame tu apellido, entonces yo voy a trabajar. Como muchos la tienen a la pobre mujer, hasta jorobada se ve, pobrecita, de tanto trabajar, hermano. Y el muy santurrón, allá de caché. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, José Smith se metió en grandes problemas con esto que dijo. Él fue encarcelado debido a varias acusaciones en su contra. Mucha gente le tuvo mucho coraje a José Smith y a su hermano Hiram, los dos. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchas mujeres, y estaban en la cárcel porque alguien los acusó y que no era bíblico, y estuvieron en la cárcel, en la cual la gente, de tanto coraje que le tenían, atacaron a la cárcel, se metieron y mataron a José Smith y a su hermano. Los mataron en la cárcel. Cuando Dios, lo importante, ¿qué es lo que Dios nos dice? Amén. Y Dios es el perfecto. El hombre es imperfecto. Y Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 3 verso 2: pero es necesario que el obispo, quiere decir que el pastor, quiere decir que el sacerdote, dice la palabra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido
de una sola mujer. ¿Qué dice Dios? Que nomás el hombre debe tener una sola mujer. Una. Entonces sigue hablando la palabra, marido de una sola mujer, y sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si usted no es marido de una sola mujer, dice Dios, usted no está apto para enseñar, porque no está cumpliendo conmigo. Usted lo está hablando de boca, que me ama, pero allí usted está mintiendo. Así que Dios quiere nomás una sola mujer. Gracias por ese amén de la mujer. Gloria al Señor. Todo aquello que contradice a Dios son doctrinas de demonios. Los mormones dicen que la Trinidad divina, que tanto el Padre como el Hijo tienen cuerpos gloriosos de carne y hueso y están sujetos a las leyes que gobiernan lo físico. Vean que aún las doctrinas de demonios nos dicen que hay un Padre, nos dicen que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. ¿Ven cómo meten una verdad para después hacer las cosas a su manera, mintiendo? Entonces ellos dicen que el Padre y el Hijo tienen un cuerpo glorioso de carne y hueso y están sujetos a las leyes que gobiernan lo físico. Con lo que ellos dicen, le están quitando lo omnipresente. Si tienen un cuerpo, le están quitando lo omnipresente. No pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Le están quitando lo omnisciente. No tienen todo el conocimiento. Solamente ellos tienen el conocimiento. El humano cree que él tiene el conocimiento. Y le están quitando lo omnipotente, tanto al Padre como al Hijo. Y dicen que solamente el Espíritu Santo puede estar en todas partes. Mentira del diablo. Aleluya. Tanto el Padre puede estar en todas partes como el Hijo también y como el Espíritu Santo. Porque los tres son omniscientes, omnipotentes y omnipresentes. Así que, amados hermanos, no hay que buscarle mangas al chaleco, porque el chaleco no tiene mangas. Ahora, pero a nosotros nos interesa saber qué es lo que dice Dios. Amén. Las doctrinas de demonios dicen que el Padre y el Señor Jesucristo tienen un cuerpo de carne y hueso y que están sujetos a las leyes que gobiernan lo físico. Pero Dios nos dice, en San Juan 4:24 nos dice todo lo contrario. Y nos dice la palabra del Dios viviente. Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico, como dicen los mormones. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En el espíritu, en otras palabras, no necesitamos ver nada para tener comunión con el Padre eterno. No necesitamos ver, porque entonces entraríamos a caminar en los 5 sentidos y no
y no caminar por fe, por lo que nosotros no hemos visto. Entonces, los mormones dicen, amados hermanos, de que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo tienen cuerpos gloriosos de carne y hueso y que están gobernados por lo físico. No limitemos a Dios. Dios es el jefe de jefes. Mi Señor Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y el Espíritu Santo es el Todopoderoso que está con nosotros para defendernos. Alabado sea Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que ellos creen que Jehová y Adán son la misma persona. ¿Sí? Ellos, Adán, creen que es Jehová, que son la misma persona. Y enseñan que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María, hermana de Lázaro, y también María Magdalena fue mujer de Jesús, según dicen ellos. Y que en las bodas de Caná, Jesús era el novio. Cuando la Biblia dice que fueron convidados, fueron invitados Jesús y sus discípulos. Un invitado no puede ser el novio. Así que allí también están mintiendo, contradiciendo la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que enseñan que el sacerdote mormón reparte los dones del Espíritu Santo a su voluntad. Vean, amados hermanos, de que ellos le quieren quitar el trabajo tanto al Padre como al Señor Jesús y como al Espíritu Santo. Entonces ellos enseñan que los dones del Espíritu Santo son dados por el sacerdote mormón. Entonces, amados hermanos, por eso hay tanta confusión en aquellos que hablan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están oyendo doctrinas de demonios. Pero lo importante, si ellos dicen que el sacerdote mormón reparte los dones, ahora a nosotros nos interesa saber qué dice la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu. La hace un espíritu. ¿De qué espíritu? El Espíritu Santo, no el sacerdote mormón, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, al antojo de ellos, voluntad de hombres. Me caíste bien, te doy un don. Hace las cosas a mi favor, te doy 3 dones. Oye, no, ¿quién es el hombre para dar dones? Solamente los dones son manifestados y repartidos por el Espíritu Santo. Ahora, una de las cosas principales que todo ser humano debe de hacer es la salvación. ¿Qué enseñan los mormones acerca de la salvación? Enseñan que Jesucristo solo expió el pecado de su padre Dios Adán, pero que su sacrificio en la cruz no sirvió para redimir al hombre. Ellos dicen que el sacrificio del Señor Jesús no sirvió, que nomás llevó el pecado de su padre Dios Adán,
porque ellos dicen que Jehová y Adán son la misma persona. Mentira del diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas capítulo 3, verso 13, Dios dice, Cristo nos, esa palabra nos está en plural para toda la humanidad. Cristo nos redimió, Cristo nos rescató de las manos del diablo, de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. ¿Por qué fue hecha por nosotros maldición? Por el pecado de Adán y de Eva. Así que, amados hermanos, y dice la palabra, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él fue a esa cruz como si fuera un maldito, un homicida, como si fuera una persona mala. Pero dice la Sagrada Escritura que como cordero mudo fue llevado al matadero. Y eso es, amados hermanos, ellos enseñan que la salvación depende de las obras de las personas y de sus propios esfuerzos. Cuando Dios nos dice en Efesios capítulo 2, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios dice, no por obra. Lo principal del paquete de la salvación no son las obras, sino lo principal es Jesucristo, quien llevó y cargó todos los pecados del mundo para redimir a la humanidad. Entonces primero va Jesús y en el mismo paquete están las obras. Las obras. Por lo tanto, amados hermanos, los mormones dicen que para conseguir la salvación hay que ser miembros de su iglesia, de los santos de los últimos días, y cumplir con sus ritos y ceremonias. Ahora, y que después de esto dice, que después de la muerte, ellos serán dioses. Vean, no tienen a Jesús y dicen serán dioses, serán dioses. Nosotros somos salvos por Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos dice que la salvación está en Jesús. Amén. De Nazaret. Allí está la salvación. Y dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. Dios dice, fuera de Jesús no hay salvación, dice que el Dios Padre Todopoderoso, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin Jesús no somos salvos. Es por eso de suma necesidad de nacer de nuevo. Es de suma necesidad de nosotros entregar nuestra vida y reconocer al Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. A todo esto que dicen los mormones, Dios le llama doctrinas de demonios y no tienen al verdadero Dios. Ellos no tienen nada de Dios. Ellos no tienen, porque por Jesús tenemos un Padre, por Jesús tenemos un Espíritu Santo. Entrad por la puerta que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a entrar a ver otra institución, pero dije que hoy le vamos a llamar iglesia. Y vamos a entrar a ver el catolicismo romano. Esta institución tiene multitudes de seguidores en todo el mundo. Y date cuenta que donde hay multitudes
no quiere decir que tienen la verdad. No donde todos dicen ok y siguen ciegamente a sus líderes. ¿Sabes qué? Tienen la verdad. Entonces, en esta multitud mundial hay personas inocentes que aman a Dios y desean hacer lo mejor para Dios. Pero como son instruidos fuera de la Biblia, con las tradiciones de los hombres, aunque hagan las cosas con todo su corazón, se quedan muy cortos, porque esta guerra no es en lo terrenal, esta guerra es en lo espiritual, basados en la Santa Biblia. Y el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ellos tienen la Biblia correcta, porque no está adulterada. Yo tengo una Biblia católica, yo la tengo. ¿Y saben qué? Lo que dice mi Biblia tiene otras palabras, pero el significado es lo mismo. Entonces, la Biblia de los católicos no está adulterada. Tienen la Biblia perfecta. Perfecta. Lo que no está perfecto es que no la enseñen. Pero ¿de qué les sirve a las personas católicas que cuando van a la iglesia no llevan su Biblia? Algunos no tienen Biblia. Otros la tienen, pero la dejan en sus casas. ¿Por qué? Porque cuando van a ir allá a la iglesia, ellos no necesitan abrir la Biblia. Pero ¿de qué les sirve tener una Biblia si no la llevan a la iglesia? Y quien los enseña tampoco abre la Biblia. Entonces, sus enseñanzas están basadas en tradiciones de hombres. De hombres. Si no enseñan de la Biblia, quiere decir que enseñan de otros libros muy afuera de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, esa es la razón por la que son muy fácilmente engañados por sus líderes, porque no pueden comprobar si lo que están hablando está escrito en la Biblia. Y nosotros por eso traemos una Biblia, para que usted vea si está allí escrito en la Biblia. Usted dice amén. Aleluya. Y si no dice amén, es un enemigo de Dios. Así que, amados hermanos, vemos que ellos están hablando de cosas que no están en la Biblia, de cosas vanas, repeticiones, que usted no las encuentra allí. Lo único que encuentra usted allí es el Padre Nuestro. Entonces, porque si no está escrito en la Biblia, es voz del diablo y no voz de Dios. Aleluya. El que va a la guerra lleva su arma y ellos van a la iglesia desarmados. Y esto es una guerra espiritual. Una guerra espiritual, amados hermanos. Es por eso que aquí en esta iglesia le dicen, ¿trajiste tu metralleta? En una ocasión a la hermana Belma se le olvidó la Biblia aquí en la iglesia. Sale mi esposa, Belma, se te olvidó la metralleta. Y la vecina de aquí, hermano, se metió y decía, estos son narcos con metralletas. Pues la Biblia es una metralleta, es un tanque de guerra, es bazooka, es un avión
de guerra. Por lo tanto, usemos la santa y bendita palabra de Dios. Y por esto, amados hermanos, como no llevan una Biblia, los están engañando y les están enseñando doctrinas de demonios que van en contra de los mandamientos de Dios. Van en contra de los mandamientos de Dios. Y vean cómo los meten y quebrantan los mandamientos de Dios y la gente no se da cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no tienen una Biblia. Porque no ven lo que dice la palabra que Dios nos dejó, que es el filtro para filtrar todo lo que hablan las personas referente a Dios. Así que en Éxodo capítulo 20, verso 3 al 5, nos dice, y aquí viene el primer mandamiento de los 10 que registra la palabra de Dios. Primer mandamiento quebrantado por ellos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos que tienen dioses ajenos. Ahora, vean la astucia de la mente humana. Ellos sustituyen al Padre Eterno por los ídolos, por las estatuas, que la gente no se dirige la oración, la petición al Dios eterno, sino ellos dirigen la oración a esos santos o a esta virgen y están completamente equivocados. Satanás quiere ser adorado. ¿Y saben qué? Y ellos están adorándolo. ¿Cómo? Porque ante esos ídolos se hincan. Ante esos ídolos le hacen reverencia. Se inclinan. Amados hermanos, y Dios no necesita ayuda de dioses ajenos. Quebrantan el número 2, mandamiento número 2, que nos dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¡Qué tremendo! Dios nos prohíbe tener dioses ajenos. Y ellos han hecho todo lo contrario. Todo lo contrario. La culpa no es de la gente que los escucha. Las culpas son de sus líderes. Que se aprovechan, que no dicen, ¿sabes qué? Tienen que comprar una Biblia, porque todo lo vamos a ver en la palabra de Dios. No, sino ellos van a la iglesia sin Biblia. Así que, amados hermanos, y están haciendo todo lo contrario, llenando la iglesia de dioses ajenos. Y la Biblia lo llama guaridas de demonios. Así, guaridas de demonios. ¿Por qué? Porque están desechando al Padre Eterno y le están pidiendo a cosas incorrectas que no son Dios. Pero son dioses ajenos. Y cuando la gente se hinca, no es hay mucha gente inocente que creen que le están orando a Dios, pero no le están orando a Dios. Usted la petición se le está pidiendo al diablo, a los demonios que están dentro de esas estatuas, porque Satanás quiere ser adorado. Y ellos se lo están concediendo. ¿Por qué? Sus líderes
no les importa. No les importa. Entonces vemos que ellos hacen todo lo contrario, llenando la iglesia de dioses ajenos. Y la Biblia lo llama guarida de demonios. Ahora, yo me pregunto, ¿qué has hecho tú como profesionista? ¿Dónde está tu inteligencia? ¿Dónde estás que nunca te has puesto a favor de Dios? ¿Será que estás muy contento con esas cosas, con esas enseñanzas, porque haces todo lo que quieres? Una estatua no te habla, una estatua no te reprende, una estatua no te disciplina. Entonces, amados hermanos, vemos que muchos están contentos, tienen títulos bonitos, pero no tienen la suficiente sabiduría que Dios nos da a través de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que mucha gente está muy contentos porque allí les permiten hacer todo lo que quieran. Y están cayendo en la trampa del diablo. Esta gente hace lo que quiere. Adulteran, fornican, se emborrachan y abusan de autoridad. Todos tenemos que tener una Biblia y estudiarla y escudriñarla. Dale gracias a Dios que la Biblia católica no está alterada. Los alterados son todos sus líderes, aún del que tú le llamas Papa, que está permitiendo que la iglesia esté llena de guaridas de demonios. Amén. Entonces vemos que hay mucha diferencia en lo que Dios dice y en lo que la gente cree. Y vemos, amados hermanos, que Satanás está haciendo su trabajo. Escapa por tu vida. Amén. Dios te ama. ¡Aleluya! Dios te quiere bendecir. Dios quiere tratar en tu vida. Gloria al Señor. Entonces todos deberíamos de tener una Biblia, estudiarla. La Biblia católica es buena, no está alterada. Los alterados son, amados hermanos, todos sus líderes que no la toman en cuenta. Dios nos dice, no te harás imagen ni semejanza, y tú todavía lo traes crucificado. Mira, más fariseo que los fariseos. Y dices que le amas y todavía lo quieres crucificado para tú mandarlo a él. Y dice, no quieras dioses ni de nada que hay en la tierra. No quieras dioses de lo que hay en el mar. Nada, ni de lo que hay debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni le vas a hacer reverencia. Y esto es lo que te han enseñado para que ofendas a Dios. Así es. Con esos ídolos de santos y vírgenes, lo que está haciendo el hombre es desechando a Dios Padre. Amén. Desechando a Dios Padre, pisoteando el sacrificio del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque al único que se le debe de pedir es a Dios. Amén. Y no a algo hecho por los hombres. Amén. Y esas estatuas están hechas por los hombres. Amén. Ahora, ¿qué más nos dice Dios? Lo importante que es o cuál es la voluntad de Dios. Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 4, verso 39, nos dice, aprende pues hoy es tu día, que tú me entiendas, dice Dios. Aprende pues hoy y reflexiona en lo que mi siervo está hablando. Reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.
No hay otro Dios, dice. No hay otro. No hay otro Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 5, verso 21, nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dice Dios a sus hijos: ustedes aléjense de los ídolos, porque ya les he dicho que solamente hay un solo Dios verdadero, y ese Dios soy yo, Jehová de los ejércitos. Y dice: y ustedes lo que tienen que hacer con mi palabra es decir, como dice el versículo, amén, que significa así sea, como dice el Padre. Así sea. Entonces sí, mi hija, sí baila con el Señor. Entonces vamos a caminar bien. Entonces vemos aquí que con los ídolos, las estatuas, las vírgenes, le quitaron el trabajo a Dios Padre. Lo están haciendo a un lado, a Dios Padre. Y por no examinar las cosas con la Biblia en la mano, han puesto a María como mediadora entre Dios y los hombres. Ahora, con esto que hicieron, de poner a María como mediadora entre los hombres, Dios y los hombres, le están quitando el trabajo al Señor Jesucristo. Cuando el único mandato que María nos dejó está en San Juan capítulo 2, verso 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hagan todo lo que dice Jesús, dice la Virgen. Yo ahí no tengo que ver nada. Yo ahí no tengo que ver nada. Hagan todo lo que dice Jesús. María reconoció que necesitaba de Jesucristo para ser salvada de su condición pecaminosa. Era una mujer, amados hermanos, de que ella, como descendiente de Adán y de Eva, había recibido el pecado original. Ella necesitaba de Jesús. María estuvo con 120 orando en el aposento alto para recibir la bendición de lo alto cuando descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Entonces, María no tiene la culpa, amados hermanos. Y eso lo vamos a ver. La Biblia no dice que ella estaba exenta del pecado original, sino, vemos, amados hermanos, sino toda la humanidad, hasta estos momentos de vida que llevamos, hemos nacido con el pecado original. Amén. Toda la humanidad, por el pecado de Adán y de Eva. Ahora, amados hermanos, yo tengo mucho cuidado cuando yo hablo de la Virgen María. ¿Por qué? Porque yo les he dicho a ustedes, mujeres de la nueva unción, que cómo deseo yo que usted imite a la Virgen María. Porque ella fue una mujer pura, una mujer santa, escogida entre miles y miles de mujeres para que le diera el traje terrenal a Jesús. Entonces, amados hermanos, y eso es lo que debería de hacer todas las mujeres, imitarla. Pero imagínese usted a la Virgen María, a toma y toma, a fuma y fuma, a chisme y chisme. Ella no era así.
Y usted como predicador debe de tener mucho cuidado cuando usted hable de María. Debe tener mucho cuidado porque ella está en el cielo. Ella no tiene la culpa que los hombres hagan y deshagan con la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, para nosotros, los lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, María, hablando en términos bíblicos, ella es nuestra hermana. No es nuestra madre, no. Ella es nuestra hermana. Ella está en los cielos. Y gracias a Dios por ella. Gracias a Dios por ella. Por eso yo quisiera que las mujeres de aquí, de la nueva unción, fueran como María. María no echó hijos al mundo para entregárselo al diablo. Ella echó hijos al mundo y los instruyó en la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Y toda mujer debería hacer lo mismo, amados hermanos, imitar a María. Pero después de su muerte, los líderes católicos dijeron que María era la mediadora entre Dios y los hombres. ¿Y por qué lo aceptaron la gente católica? Porque no tienen una Biblia. Una Biblia. Y como lo dijo el líder, pues amados hermanos, ellos obedecen lo que el líder dice, sin pasar sus palabras por el filtro que es la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, ella no tiene la culpa. Tú como predicador, cuando te refieras a María, ¿sabes qué? Piensa lo que hablas, respétala, ámala, pero hasta ahí como hermana en Cristo. Alabado sea Dios. Hay de aquellos que hablan nomás por hablar y están peores que los fariseos. No han entendido la palabra de Dios, que María no tiene la culpa, que después de su muerte el hombre la puso como mediadora entre Dios y los hombres. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Y tú sin saber si es verdad o es mentira. ¿Por qué no sabes? Porque no tienes una Biblia. Cómprate tu propia Biblia católica y te vas a dar cuenta de las tantas mentiras que han metido a la iglesia, haciendo a un lado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escapa por tu vida. ¿Y qué dice Dios a todo esto? Aquí está la respuesta de Dios, la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios. Ya no nos dijo Dios Padre, porque no hay otro Dios después de mí. No hay otro que tú te quieras hacer dioses ajenos. Esa es otra canción. Pero Dios dice, no, hay otro Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y nos dice quién es el mediador. Dice Jesucristo, hombre. Alabado sea Dios. La Biblia nos dice que el único mediador que hay es Jesús. Y no necesitamos otro mediador entre Dios y los hombres. De esta manera quedan descartadas todas las imágenes de santos y vírgenes que abundan en nuestro país, porque su sangre derramada en la cruz es el rescate por tus pecados. Amén. Y es tu salvación, y es tu seguridad, y es tu perdón. Amén. Nosotros mismos tenemos
que darnos la oportunidad de examinar las cosas con la Biblia en la mano. Así que, amados hermanos, sus líderes los han llevado con tanto engaño y ni cuenta se han dado que no quieren que se salven y no quieren que vayan al cielo con Jesús, que los tienen alimentando como siembra de peces hasta que estén listos para ir al lugar de tormento. Despierta, amado hermano, y cómprate una Biblia católica. Con tu propia Biblia date cuenta de las verdades que habla la Biblia católica. Gloria al Señor. ¿Cuál es el proceso de la salvación católica? Vea el proceso. El proceso empieza con el recién nacido y ocurre en el bautismo del infante, en la que significa que lava y borra el pecado original. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Nunca puedes pasar por encima de Jesucristo. Primero es Jesús y después va el bautismo. Entonces, un niño recién nacido, ¿qué va a saber? Jesús fue bautizado a los 30 años de edad, porque ya tenía uso de razón. Entonces, amados hermanos, ellos dicen con el bautismo del niño, que significa que lava y borra el pecado original, y haciendo buenas obras, méritos, sacramentos y santos. Y dicen, si cumple con todos los requisitos, van a estar menos tiempo en el purgatorio. No hay purgatorio. Ellos, para la salvación, no conocen otro medio, sino solamente el bautismo. Y según ellos, se debe de hacer cuando son niños, para asegurar, según ellos, la entrada a la vida eterna. Y continúa el proceso con la confesión de todo lo que hagas al sacerdote, al hombre, que este hombre ni salvo es. Este hombre no ha nacido de nuevo. Dios lo ve como un asesino. Dios lo ve como un traidor. Es palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesús acerca de la salvación? Jesús nos dice en San Juan capítulo 3, verso 3 al 7, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús estaba hablando con Nicodemo, un hombre sabio, miembro del Sanedrín. Entonces Nicodemo le contesta y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ven que es peligroso caminar por vista, caminar en lo natural. Todas las cosas de Dios son del Espíritu Santo. Allí dejémonos guiar por Él para conocer la grandeza. Verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si una persona, dice el Señor Jesús, no es regenerada, no es bautizada espiritualmente hablando, dice, no puede entrar al reino de Dios. Nos está diciendo el Señor
que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Vamos a ser bautizados primeramente en lo espiritual por el Espíritu Santo. Jesús sigue hablando y le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y esa carne nació en pecado, en el pecado original. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú necesitas nacer de nuevo para que tú tengas el Espíritu Santo en tu vida. Ahora dice verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cristo le está diciendo a Nicodemo de que hay una necesidad que tiene que hacer el hombre de nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y Dios nos dejó escrito, amados hermanos, Dios nos dejó escrito cómo nacer de nuevo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y vamos a brincar después al verso 13. Si tú quieres nacer de nuevo hoy Dios te está llamando. Dios te está llamando porque Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere tratar en tu vida. Y vamos a leer la Santa Biblia, pero la vamos a hacer de una manera personal, porque cada quien que la lea va a estar aceptando al Señor Jesucristo. Y dice Romanos 19, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos. Por eso soy salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por todos aquellos que hicieron la decisión. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios hace por nosotros. Seamos agradecidos, hermanos. Amén. Entendamos a Dios. Amén. Y así, hermanos, que el Señor me les siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios.